Ok, volviendo con la segunda parte de esta introducción. Bueno, no es introducción, en realidad los primeros pasos que estamos haciendo nosotros en JavaScript a nivel de código. Sí, bueno, entonces me había olvidado de algo que son de los arreglos. Sí, de eso no habíamos hablado. Los arreglos pueden ser de todo tipo. ¿Qué serían eso? A ver, vamos a ver. Voy a crear una variable de tipo arreglo 1. ¿Sí? Puedo tener arreglo de números. Por ejemplo, poner un arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me puse mal. Ahora sí. Y dijimos que por buenas prácticas vamos a poner punto y coma. Y entonces, ¿qué pasa si yo hago un console log de punto log de mi arreglo 1? Esto acá lo voy a comentar para que no siga imprimiendo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un print de todo eso? Como vemos, me acaba de imprimir mi arreglo. Ok, y este mi arreglo también tiene una longitud. Entonces, si yo le digo punto, como vemos, aquí el id me quiere llevar. Entonces, yo le digo punto length, creo que se escribe así, length. Entonces, esto tendría que botarme la longitud del arreglo. Como ven, dice que son 5 elementos, y es verdad. Tengo 5 elementos. Quiero que sepan que JavaScript maneja los elementos del arreglo desde la posición 0. En realidad para él esta es la posición 0, 1, 2, 3. A ver, para que se entienda mejor voy a hacer esto. 5, 4, 8, 9 y este va a ser 10. Entonces cuando yo quiera obtener el valor 5, que en realidad es la posición 0 para JavaScript, yo tendría que decirle arreglo, devolverme, lo voy a mostrar. Ya sabemos que la longitud nos la devuelve con el nombre del arreglo, punto length. Ahora yo quiero que me devuelva la posición 0. ¿Qué me va a devolver? Nos devuelve el 5. Muy bien, ¿por qué? Porque en la posición 0 está el 5. Ahora, si yo quiero que me vuelva la posición número 3, ¿a cuál me devolvería? Vamos a ver. En realidad nos tendría que devolver el 9. ¿Por qué? Porque 5 es 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Yo le digo, del arreglo 1, dame la posición 3. Ah, ¿qué elemento está en la posición 3? ¡Pam! Me devuelve el 9. Listo, eso es todo con los arreglos. Ahora sí vamos a ver los tipos de datos y los operadores. Muy bien, entonces voy a crear acá rápidamente una variable A. No, una variable, ya tengo variable A. Bueno, entonces una variable doble A. No, voy a poner num1 que va a ser igual a 10. Y una variable var num2 que va a ser igual a 30. Entonces si hago un console log de todo esto, voy a copiar y pegar el console. Y hago un console de todo esto, directamente me tendría que mostrar num1 más num2. Ok, vamos a ver cuánto nos muestra esto. Listo. Ahora no necesariamente tengo que poner todo en variables para yo probar. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo hacer esto acá, decir 100 más 100, ¿cuánto es? Y tendría que botarme los 200, porque JavaScript reconoce cuál es cuál. Entonces ya vimos la suma. Ahora voy a hacer una resta de menos 100 menos 10, 90. Muy bien. Esto sigue imprimiendo acá, está haciendo un poco molesto. Y aquí también podemos ver la división. Si yo digo 100 dividido entre 10, el resultado obviamente tiene que ser un 10. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 20 dividido entre 5? Es cierto que la división entera va a ser el 4, pero ¿qué pasa si yo pongo una división de tipo residuo? Me devuelve 0. ¿Por qué? Porque la división es exacta, obviamente. Ok, el residuo me está dando 0. Vamos a poner en algunos que nos devuelva diferente de 0. Uy, es igualdad. Pero bueno, en realidad lo que importa acá es que esto te devuelve la división exacta. Perdón, el residuo de la división. Y este te devuelve el resultado de la división. ¿Sí? Fácil. Bueno, ¿qué otro operador tenemos? Ya tenemos la multiplicación. Bueno, esto igual se puede multiplicar, dividir, etcétera. Ok, estos son los operadores básicos. Ahora también vamos a ver los operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? Bueno, para esto necesito un poquito más de tiempo y voy a borrar todo esto mejor. Lo vamos a comentar y ya está. Como ven, lo que acabo de hacer es un comentario multilínea. Entonces vamos a empezar a ver los operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? Bueno, los operadores lógicos en JavaScript son los voy a escribir acá. Operadores lógicos en JS, que son JavaScript. Ok, muy bien, tenemos el mayor,
el menor, mayor o igual, menor o igual, tenemos el distinto, tenemos el igual. Ok, este igual es de comparación, este igual es de comparación, 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 todos son de tipo comparación. Muy bien. Ahora estos operadores nos sirven para tomar alguna decisión. Por ejemplo, voy a cerrar esto. Yo digo que voy a tener una variable que se va a llamar a, que va a ser igual a 30. Yo tengo una variable b que va a ser igual a, que va a estar con el valor de 50. Muy bien, buenas prácticas, chicos, buenas prácticas. Entonces digo, si a es mayor que b, si a es mayor que b, que me muestre algo, y si no, que me muestre otra cosa. A ver, entonces console log es mayor. Entonces acá console.log es menor, o no es mayor, mejor sería, no es mayor. Aquí me olvidé del punto log. Muy bien. Ahora, si a es mayor que b, entonces que me muestre un mensaje, sino que me muestre otro. Entonces no es mayor, ¿cierto? Cierto. A no es mayor que b, porque es 30. Ahora vamos a ver que si funcione, que sea todo correcto. Le doy correr, entonces a es mayor. Ahora, ¿qué pasa si pregunto si a es menor que b? Entonces diría, aquí vamos a cambiar el mensajito, diría es menor y es menor. Muy bien, ahora ¿qué pasa? No es menor, porque a es 80 y b 50, entonces está tomando este camino en realidad. Ahora ¿qué pasa si yo quiero comparar si es mayor o igual o menor o igual? Que básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Y lo mismo pasaba con el anterior caso, el mayor o igual. Cuando nosotros necesitamos tomar una decisión, usamos alguno de los dos, el que más nos convenga, si es mayor o igual o menor o igual. Depende de la lógica de nuestro ejercicio o nuestro algoritmo en realidad. Ahora, ¿qué pasa si usamos distinto? Vamos a ver. Son distintos. Entonces diría, no son distintos. No son distintos. Si yo quiero preguntar si A es distinto de B, entonces vamos a preguntar si son distintos. A ver qué pasa. Son distintos. Pero ¿qué pasa si los dos toman el valor de 80? Entonces no son distintos. Quiere decir que son iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar el valor de igual? Entonces diría, son iguales. Iguales a no son iguales. Vamos a ver, entonces me tendría que mostrar que son iguales. ¿Y qué pasa si pongo un triple igual? No cambia, me muestra el mismo resultado. Bueno, les voy a explicar que la diferencia entre igual e triple igual. Bueno, la diferencia está en que el doble igual compara solamente el valor y el triple igual compara el tipo de dato. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende? Si yo digo que 80, esto es 80 y lo comparo así, me tendría que retornar que son iguales. ¿Por qué? Estoy haciendo comparación de valores, ¿sí? Del valor. Ahora, ¿qué pasa si pongo un triple igual? No son iguales, pero en realidad sí son iguales. ¿Qué está pasando? Que está comparando el tipo de dato. Esto es un string o cadena y esto es un número. Entonces, compara el valor y además de comparar el valor, está comparando el tipo de dato. Al no ser el mismo tipo de dato, no va a funcionar. Porque, a ver cómo me explico esto. Si yo comparo acá el número 280, como vemos, no son iguales. Porque está comparando que además de tener el mismo valor dentro, también sea el mismo tipo de dato. Ok, acá son los dos string, entonces por eso está dando que no. A pesar de ser string, los dos no tienen el mismo valor. Pero si yo pongo que este tiene el valor de 80 y el otro 80, tampoco. ¿Por qué? Está comparando a nivel de tipo de dato y al nivel del valor que tiene dentro del string. Ahora, si yo uso esto, los dos son de tipo numérico, es decir, son números enteros, y este de acá también tienen el mismo valor, me va a devolver son iguales, es decir, un true. Acaba de entrar por esta condición y obviamente no toca nuestra condición alternativa. Bueno,
eso es todo con respecto a los operadores aritméticos y lógicos. Son los más básicos y son muy usados. Espero que hayan entendido esto. Y recuerden que tienen que practicar, y por buenas prácticas pongamos punto y coma siempre para no tener errores a futuro y entendamos que esto sí puede funcionar de mejor manera. ¿Sí? Siempre que quieran mostrar un resultado, recuerden el console.log y aquí les va a aparecer todo lo que tenga que ver con la salida de sus operaciones. Bien, nos vemos en el próximo video. Chao.